A todos. A continuación tomará la palabra Jesús Lorente. Va a ser la tercera conferencia sobre su último libro publicado, que son los diarios de Adolf Hitler. Jesús Lorente es procurador de los tribunales, la autoridad ejerce de ello, y cuando empezó su labor editorial, que empezó con los sitios de Zaragoza en el año 2008, le cogió el gusto y no ha parado de escribir hasta ahora. Después de los sitios de Zaragoza siguió el de Los tercios saben morir, el de Rudolf Hess, enigmático comisario de paz, Cuba y Filipinas, la novela que presentamos hoy de los diarios, y tiene terminado 3 libros más que falta de publicar. Ha sido galardonado con distintos premios, como el premio de los sitios de Zaragoza y el premio Catedral Cervantes 2016, me parece que fue. 2016. Y el doctor cum laude en Historia Moderna. Entonces, a continuación, toma la palabra Jesús. Muchas gracias. Muchísimas gracias por atenderme y deciros que me siento muy orgulloso de estar aquí con vosotros. Es imposible casi sentir rubor después del currículum que ha expuesto José Miguel, pero pensad que independientemente de títulos y galardones, lo más importante es la voluntad y la decisión de colaborar exactamente en ese proyecto que Manu nos decía al comenzar estas conferencias, y que son la difusión de la verdad, de la cultura, y no solamente establecer los principios de la historia, porque como muy bien ha dicho él, la influencia del pasado es esencial en el presente y determina el futuro. Le parafraseo: es esencial que la verdad alumbre. Ese es un deber del historiador, un deber que con toda modestia he emprendido, no en soledad, gracias a Dios, sino acompañado de un equipo de grandes personas, como ya se ha dicho aquí, todas voluntariosas y sin ánimo de lucro, entre las que me gustaría agradecer muchísimo su apoyo inefable a algunos amigos aquí presentes, otros que han hablado, y en especial a mi esposa Teresa, sin la cual no hubiera podido escribir seguramente ni una sola línea. Si estuviéramos hablando ahora mismo de un banquete, de una celebración gastronómica, yo representaría sin duda el granizadito de limón que se toma en los platos fuertes primeros y los platos fuertes segundos. Hemos asistido a conferencias extraordinarias establecidas por el coronel Carlos Ruiz, el doctor Nicolás, y luego don Antonio me seguirá sin duda con otra conferencia superior. Por eso seguramente mi deber ahora mismo es haceros más ameno el desarrollo de esta emblemática jornada, y entre estos pesos pesados, entre estos platos fuertes, representar ese sorbete de limón que dé un poco de ligera amenidad a esta noche. Para no aburriros más, nos centraremos exactamente en lo que es el libro que en mi modestia escribí hace mucho tiempo, entonces aún no era ni siquiera doctor, y que ha tardado en publicarse. Aproximadamente unos 5 años, esto es un reproche, José Miguel. En cualquiera de los casos, como Moby Dick de Herman Melville tardó en salir a la calle 70 años, no me puedo quejar. Cuando yo era joven y estaba estudiando el bachillerato en el año 1983, se produjo un escándalo mediático en el cual se vieron implicados sobre todo el grupo Z, con la revista Tiempo, y Julián Lago, en el que a través de la revista alemana Stern se había publicado, o se iba a realizar, una serie de publicaciones que iban a completar la reproducción de los recientemente descubiertos diarios secretos de Adolfo Hitler. Yo en esa época ya tenía las ideas muy claras, no hace falta que predicemos al extremo, y me llené de dudas. Marcó mi vida, sobre todo porque en pocas semanas, que no sumarían 2 meses, se descubrió, como luego veremos, que los diarios eran una falsificación. No sé cómo se me sentí cuando se descubrió que era una falsificación, porque la representación que se hacía
de esos momentos históricos que corresponden a la primera mitad del siglo XX eran infinitamente más amables que los pinta la historiografía de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Consecuentemente, resultaban más humanos y más objetivos. Bien, tenemos que centrarnos un poquito en lo que es aquella época. La mayoría de vosotros correspondéis a una generación similar o concomitante a la mía, con lo cual os acordaréis de lo que fue la Guerra Fría y ese sentimiento permanente de amenaza nuclear. No recuerdo ahora mismo aquel grupo musical español, cuando en los años 80 el pop español era tan exitoso, que decía que el estribillo de ¿qué harías tú en un ataque preventivo de la URSS? En una alusión a cómo disfrutarías de tus últimos momentos. Efectivamente, la humanidad vivió una época en la que temía terriblemente y de forma permanente a un posible holocausto nuclear. ¿Cuándo empezó esto? Esto empezó aproximadamente entre el 4 y el 11 de febrero de 1945, cuando las potencias del eje ya tenían prácticamente perdida la guerra, fácticamente perdida la guerra, cuando se celebró la conferencia de Yalta entre esos señores que representaban las fundamentales potencias aliadas. En esa conferencia se estableció un nuevo reparto del mundo, un nuevo orden mundial. Precisamente, clamando la libertad, condenaban a alguien que pretendía establecer un nuevo orden, estableciendo lo que ellos mismos definieron como un nuevo orden. En la conferencia de Yalta se adoptó lo que serían los principios de algo que gracias a Dios no se llevó a cabo, que era el Plan Morgenthau. El Plan Morgenthau implicaba el exterminio total económico, sino físico, de Alemania, repartiéndola entre los distintos estados vencedores. ¿No se llevó a cabo? No. ¿Por qué? Pues porque pasó lo que irrevisiblemente tenía que pasar. En la liberación de Europa había dos ejércitos que avanzaban contra el Tercer Reich. Uno venía de Occidente, desde las playas de Normandía, y otro venía desde el este, que eran los ejércitos inconmensurables de la Unión Soviética. Evidentemente se había configurado el mundo en dos nuevas potencias que ambicionaban el control del mundo y establecer su peculiar nuevo orden. Obviamente ninguno iba a transigir, ni iban a aceptar reparto. La división de Europa se impuso, y se impuso por la fuerza física, por la inevitabilidad de las circunstancias, porque simplemente unas fuerzas tenían carros de combate y aviones en un lado y las mismas contrapuestas en el otro. De tal manera, en el verano julio-agosto de 1945, la conferencia de Yalta debió ser modificada en Potsdam. Allí se estableció, por la fuerza militar, el establecimiento de dos fronteras. Todo lo que era Europa del Este correspondía a la Unión Soviética y todo lo que era la Europa del Oeste, con considerables limitaciones, si hablamos por ejemplo de Hungría o de Checoslovaquia, corresponderían a las potencias occidentales vencedoras. Como ninguna de las dos contendientes estaban de acuerdo en que el otro fuera preponderante, y las dos tenían grandes recursos humanos, financieros y elementos de guerra, es cuando se comenzó aquel periodo nefasto que comentaba antes con esa rimoquete de aquel grupo español que se llama Guerra Fría. Mientras Stalin, con un gobierno tiránico, abusivo, extremadamente riguroso, de marxismo totalitario, establecía un régimen que determinaba el bloque soviético en el este, en el oeste, ese dominio no se ejecutaba con la boca de los cañones o las cadenas de los carros de combate, sino con los cuartos. Los cuartos que venían de Estados Unidos por el Plan Marshall. Europa estaba descapitalizada, casi todos los recursos, recordemos que entonces todavía estaba vigente el patrón oro, se habían dilapidado en esa guerra fratricida entre europeos. Bien, no vamos a pensar ahora, ni siquiera comentar
porque seguramente violaría el artículo 153 del Código Penal, quien tenía razón en esa guerra. Pero el hecho es que efectivamente Europa quedó dividida y el Plan Marshall compró Europa. Esa película de Berlanga, de Bienvenido Mr. Marshall, que no son los jóvenes, pero sin duda los más mayores habéis visto varias veces, establecen exactamente la desilusión que experimentó España cuando fue excluida de ese proyecto. El hecho es que el Plan Marshall reactivó la actividad industrial europea de tal manera que Estados Unidos ya no era el simple enemigo del bloque del Este, del bloque comunista, sino que realmente una Europa occidental en plena reconstrucción y pujanza se oponía al avance del comunismo. Y así apareció el telón de acero. El telón de acero era algo más que una línea física que separaba el bloque del Este del bloque del Oeste. El telón de acero es una línea ideológica. Una línea ideológica que, aprovechando la descolonización, se extendió al conjunto global. De repente, una guerra que fundamentalmente, salvo la terrible guerra del Pacífico, se había desarrollado en Europa ahora mismo, se extendía a países que ni siquiera se conocía su nombre por parte de los estrategas que intervinieron en la Segunda Guerra Mundial. Los pueblos sometidos a las colonias de los imperios europeos solamente buscaban una independencia irracional, imposible de lograr. Por eso ahora permanece su desarrollo, por eso ahora la existencia del tercer mundo. Pero necesitaban libertad a toda costa. De tal manera que en Sudamérica triunfaban movimientos golpistas apoyados por la CIA y por los Estados Unidos, mientras que, sobre todo en África y en Asia, se desarrollaban regímenes comunistas apoyados bien por China, una potencia emergente, imparable, o bien por la Rusia de Stalin. Este plano de Berlín establece un pequeño resumen de todo lo que he venido diciendo en estos últimos párrafos. Una división entre tropas británicas, francesas, estadounidenses y rusas, y la clara frontera roja determina no solamente la división de Berlín, sino la propia fragmentación de Europa, cuyo máximo símbolo es esta imagen que veis de la puerta de Brandenburgo rodeada por el muro de Berlín, que separaba la zona comunista de la zona capitalista y que cayó, como todos bien sabéis, en el 9 de noviembre de 1989. La intervención de Mao y de la China comunista determinó no un tercer factor, sino realmente un encarnizamiento del combate, ya que en lugar de una postura bilateral se formó una postura triangular, dado que Rusia era enemiga de China por sus intereses, pero no por su ideología comunista y desde luego de todos los países occidentales. Si añadimos ejemplos como Cuba, no tenemos que olvidar la crisis de los misiles entre Kennedy y Khrushchev en 1962, que casi nos lleva a un holocausto nuclear, y la aparición del teléfono rojo, que por cierto no existía ningún teléfono rojo, se le puso teléfono rojo no por el color, sino porque era una línea caliente. En realidad el teléfono rojo era un fax y era de color blanco. Bien, pero eso implica una comunicación directa Moscú-Washington, pero no con Pekín. Y Pekín seguía haciendo de las suyas y por eso pasó lo de Corea, pasó lo de Vietnam y se desarrolló la construcción del muro de Berlín, especialmente a partir de agosto de 1961. Tenemos que entender que aunque Stalin murió en 1953, el totalitarismo soviético no desapareció. Sin embargo, sí es cierto que sirvió como excusa para lanzar a este terrible monstruo, una de las figuras más horrendas, que yo compararía a Pol Pot, de Kampuchea, en Estados Unidos, que es el senador Joseph McCarthy, que ejerció casi un poder absoluto en Estados Unidos entre 1950 y 1956. Quien no recuerda la Casa de Brujas, o quien no ha visto películas en blanco y negro acerca de la persecución de cualquier persona sospechosa de socialismo o de comunismo, aunque no lo fuera.
¿Cómo es posible que una película basada en la novela de Howard Phillips como Espartaco pueda considerarse comunista? Es inconcebible, pero se hizo, y Howard Phillips fue a prisión. McCarthy, homosexual y alcohólico, persiguió a los homosexuales y a los alcohólicos. No creo que fuese un buen intento de redención, pero desarrolló una caza de brujas, repito, una cosa terrible que conmocionó a Estados Unidos durante una fracción de generación y que solo acabó manda cojones cuando se metió con el ejército. Siempre hay instituciones en las distintas naciones en las que uno no se puede entremeter. ¿Os acordáis de las palabras que le dice Don Quijote a Sancho? Con la iglesia hemos topado. Pues en Estados Unidos el ejército no se toca. Y así pasó. En cuanto McCarthy acusó de comunistas a determinados generales, McCarthy fue depuesto, expulsado, perseguido y ostracizado. En esta época que se describe brevemente, ¿por qué estamos de esta persona? ¿Por qué estábamos hablando de ella cuando estamos hablando de los diarios de Hitler? Es muy sencillo. Los diarios falsos de Adolf Hitler aparecen en plena Guerra Fría. Estamos describiendo exactamente el contexto histórico en el que aparecen los diarios. ¿Qué tienen que ver unos diarios falsos con bombas atómicas? ¿Qué tiene que ver con la invasión de Indochina? ¿Qué tiene que ver con la Guerra Civil de Corea? La Guerra Sucia. Durante la Guerra Fría, la KGB soviética, la Stasi de la República Democrática Alemana, estableció una guerra sucia terrible, una red de espías que en algunos casos tenían hasta aspecto romántico. Por ejemplo, uno de los mayores líderes, si no el mayor, de la Stasi de la República Democrática Alemana, de la Alemania comunista, Markus Wolf, creó una estructura que se llamaba Espías Romeo. Estos espías Romeo eran guaperas, no latinos, sino evidentemente centroeuropeos, que se dedicaban a infiltrarse en la República Federal Alemana, en Bonn, seduciendo a maduritas, secretarias de la administración de la República Federal Alemana para extraer secretos. Mujeres con el corazón roto y un Estado nacional con su seguridad rota. Dos roturas, por no hablar de otra que no menciono al estar señoras presentes. El asunto es que no se conformaron con eso. No se conformaron con eso. Hubo una psicosis, es cierto, en la República Federal Alemana. Por ejemplo, en 1962 se asaltó el periódico de Spiegel porque sugería ese tipo de peligro en el gobierno de Bonn. ¿Cómo es posible? Estás denunciando un peligro que existe. Dame las gracias. No. Los detuvieron a todos. Los absolvieron. Pero después de 3 años de inhabilitación y de no poder hacer el ejercicio profesional. ¿Y qué pasó, por ejemplo, con Walter Guillaume? Walter Guillaume, un comunista convencido, logró filtrarse en la República Federal Alemana con su esposa y se convirtió nada más y nada menos que en el secretario del entonces canciller Willy Brandt, liberal y desde luego muy partidario de Estados Unidos. Filtró todos los secretos de Estado a la Stasi, que inmediatamente los enviaba a Moscú. Cuando se descubrió por parte de unos periodistas, no de los servicios secretos de la República Federal Alemana, el escándalo, Willy Brandt cayó. Y a Walter Guillaume le cayeron 13 años, de los cuales los cumplió solamente 3, porque la República Democrática Alemana le pagó un rescate. Además, mientras estaba en prisión, iba cobrando todos los meses su sueldo de teniente coronel. Y cuando regresó a la todavía comunista Alemania democrática, fue recibido como un héroe. Pero esto es picaresca. Estas son cosas graciosas que podemos entender como audacias, maniobras de inteligencia que no se derraman sangre. No podemos olvidar ninguno de los otros episodios especiales. Por ejemplo, Stefan Bandera, un líder nacionalista ucraniano, fue asesinado en Múnich con un fusil paraguas con una bala de gas cianuro. Aquí tenemos a Guillermo con Brandt, y aquí este señor con cara de poco desarrollo intelectual. Se trata de un cubano llamado Iris Ramírez,
más conocido por todos como Carlos Chacal, el gran terrorista que trajo de cabeza al mundo entero y colabora con organizaciones como el Ejército Rojo, la fracción del Ejército Rojo, o aquí en España el Grapo, que tantas víctimas inocentes causó en aras de la revolución. Este es Markus Wolf, del que hemos hablado antes. En ese ambiente pasó no la inevitable, sino la circunstancial caída de lo que puede llamarse el bloque comunista, que se inició en 1989 con la caída del muro de Berlín y luego la desarrolló Gorbachev en sus acuerdos con Ronald Reagan, que terminaron la perestroika y el desmontamiento del sistema comunista en Europa del Este, Central y en la Unión Soviética. ¿Cuál fue el aviso? Seguramente otro acto de picardía. Ahí vemos a la Cessna de Matías Rus en 1987 aterrizando exactamente en la Plaza Roja. Increíble. Violó, a pesar de todos los protocolos de seguridad, toda la estructura defensiva antiaérea de la Unión Soviética, atravesó todo el territorio, desde el centro de Alemania, pasando por la Alemania comunista, toda la Europa comunista y todo el territorio ruso hasta el mismo corazón, y aterrizó justo en la puta puerta de la Catedral de San Basilio. Evidentemente era una señal. Y ahora es cuando nos centramos exactamente en lo que es el tema del libro. Es un pequeño pedacito de la picaresca de la Guerra Fría. Este señor, Konrad Pujau, alias General Fischer, era un personajillo que vivía en un pueblecito llamado Lwów, en las cercanías de la maltratada Dresde. Recordemos todos el salvaje bombardeo del que fue objeto en un acto de genocidio particular por parte de las fuerzas aéreas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial, al final de la Segunda Guerra Mundial, y que era un niño pequeñito cuando pasó la guerra y que se crió durante el comunismo. El partido determinó que su habilidad manual servía para ser cerrajero. Pues mira, no, porque cerrajero era cojonudo, pero se dedicaba a abrir las puertas de sus vecinos para vaciarle las cajas y los cajones. Con lo cual el partido determinó que no tenía que ser cerrajero y lo pusieron a pintar. ¡Puf! Y fue un pintor de la leche. De la leche. Era capaz de falsificar cualquier obra de cualquier época del mejor artista. Evidentemente tenía un talento negro, pero un talento grande. Y entonces, aprovechando que nos ha hablado antes el doctor Nicolás de Juncker, hablemos de esa coincidencia de las circunstancias en el espacio físico y en el temporal. Y todo concurre. Konrad Pujau se tuvo que exiliar de la República Democrática Alemana, no por ser opositor al comunismo, sino porque era un chorizo de primer orden y no tenía ningún escrúpulo y le querían picar el billete. Entonces, claro, todo este tipo de personajes, con su particular idiosincrasia, tienen un factor que es definitivo, que es un grado de capacidad de supervivencia enorme. Y él lo acreditó, lo demostró. Se pasó a la Alemania federal, a la Alemania occidental, logrando vulnerar la frontera. Y lo hizo un montón de veces. Porque armó un negocio en el que vendía en la Alemania federal militaria nacionalsocialista de la Segunda Guerra Mundial, que estaba prohibida en Alemania federal, pero que era abundantísima en la República Democrática Alemana, porque por muy comunistas que fueran, lo habían hecho limar las esvásticas de las cruces de hierro. Con lo cual, piezas que compraba a peso de metal, las vendía a precio de oro. ¿Y qué pasó? Pues que un hombre rico de la Alemania federal, Fritz Stiefel, era cliente suyo y le había comprado pues algunas cosillas, entre ellas un cuaderno escolar con un texto autógrafo, presuntamente autógrafo, de Adolf Hitler. Konrad Pujau, factor 1. Stiefel, cliente, factor 2. Y ahora aparece el factor 3.
El periodista de Stern, una de las más prestigiosas publicaciones todavía hoy de Alemania, Herr Heidemann, era aficionado a la parafernalia, a la militaria nacional socialista. Y entre sus piezas había comprado en un astillero de desguace el yate de Hermann Göring, que se llamaba Karin. No ganaba lo suficiente para poder restaurar el yate, con lo cual, a pesar de que fue una buena opción cuando lo compró, era incapaz de sacarlo adelante. Es decir, para seguir con su vida, para seguir con su colección, para seguir con todo, básicamente, en líneas supervivenciales, decidió vender el yate y se puso en contacto con Stiefel, con Fritz Stiefel. Fritz Stiefel, coleccionista de parafernalia nazi. Konrad Kuchau, un experto en falsificación y en metalurgia. Herr Heidemann, un periodista sin escrúpulos, coinciden magistralmente en un punto del tiempo. Increíble. Pero más increíble es lo que pasó después. Stiefel le dijo que no quería comprar el yate de Kevin, el Karin. Entonces Stiefel le dijo, bueno, pero ya, te voy a compensar y te enseño mi colección. Y de repente Heidemann echa la vista a un librito escolar garrapateado en que cada varias páginas estaba el autógrafo de Adolf Hitler. Un diario. ¡Ah, sí!, le dice Stiefel al periodista Heidemann. Fíjate, sí, yo conozco a que lo compró, es un general de la República Democrática Alemana que se llama Fischer. Me lo vendió. Resulta que un avión Ju-52, un Junker Ju-52, salió el 20 de abril, día del cumpleaños de Hitler, y era verdad. Y es que era verdad. Una operación llamada Serrarlo, o Serrarle, de varios Junker Ju-52 despegó del aeropuerto de Berlín en 20 de abril de 1945, con documentación y con elementos. Y uno de sus aviones fue derribado precisamente en el pueblo del falsificador de Kuchau. Y estaban los restos del avión, y estaban las tumbas de los pilotos. Y el periodista Heidemann lo comprobó todo, y dijo, no puede ser mentira, los diarios de Hitler viajaban en ese avión. ¿Qué van a viajar? Una magnífica coincidencia, extraordinaria. El hecho es que Heidemann ofreció a Stern como exclusiva la publicación de los diarios de Hitler. Stern aceptó, pero resulta que Kuchau no tenía terminada la obra, solamente había escrito un libro falsificado para un soñador que tragaba con ruedas de molino. Entonces tenía que falsificar todos los diarios. Durante 3 años, cada mes, Kuchau hacía una entrega. Stern la compraba y le daba una brutal comisión a Heidemann, que Heidemann pagaba en parte a Kuchau. En plan de pensiones. El hecho es que de repente alguien en Stern dice, va, esto se nos está yendo de las manos, vamos a comprarlos todos de golpe. No sea cosa que venga uno de estos buitres de otras editoriales y se nos quede con el resto de los diarios y lo tengamos la exclusiva. Y va Kuchau y dice, vale. Y se comió todo el pedazo de zuluto entero, comprando por una cantidad inconmensurable de millones de marcos unos diarios que estaban falsificados. Bien. El hecho es que las cosas comenzaron con una rueda de prensa en la que Heidemann dijo, tengo los diarios de Hitler, como lo podéis ver aquí. ¿Y cómo han venido? Muy bien. Salieron del aeropuerto de Schönewalde, desde Berlín, para, pasando del este sobre Kuchau, ser derribado por la aviación aliada en Bommersdorf, y allí un honrado campesino recogió los diarios de Hitler y los escondió en un pajar. Heidemann, aquí los tengo, los he conseguido. Fijaos, el descubrimiento del siglo, el mejor periodista del siglo XX. Y así se anunció en una conferencia
en la que importantes historiadores, como Trevor Roper, que veis pensativo y con motivos en el extremo de la fotografía, afirmaron que los diarios eran auténticos. Y ahora pensaremos todos, ¿a nadie se le ocurrió una prueba grafológica? Pues claro que sí, hicieron una prueba grafológica, pero el pajarito de Cujao tuvo el suficiente talento de colocar un documento auténtico de Hitler, escrito por él, para compararlo con los diarios. Es decir, contrastaban Cujao con Cujao, evidentemente era el autor. Talento, mucho talento. El hecho es que en esa rueda de prensa, la envidia, que es el mayor azote junto a la avaricia de la humanidad, dijo, mira, no me lo creo mucho y esto lo tenemos que comprobar. Entonces, las demás editoriales mundiales que habían hecho ofertas millonarias a Stern para comprar esos diarios, dijeron, tenemos una verificación, no solamente grafológica, sino también química. Y pusieron en manos de unos científicos, de Hans Wunsch, del Bundesarchiv, el estudio de los diarios. Antes de una semana, Hans Wunsch dijo, esto es un pufo. Y además es un pufo chunguísimo. No me puedo creer que seáis tan tontos de haber tragado el ciruelo. Y es verdad. Fijaos. ¿Qué vemos ahí? Dos iniciales en mayúsculas. En letra gótica. ¿Las iniciales de Hitler? No, porque es una F y una H. Alguien no sabía distinguir en letra gótica la A de la F. Y sabían todos los jodidos diarios. Bien. Aparte. El papel se dató en 1946, cuando Hitler llevaba ya más de un año muerto. La tinta era pelicán, o sea que el tío ni se cortó. Y encima no estaba escrita con plumín de metal, estaba escrito con bolígrafo, que hasta 1943 no fue comercializado en Estados Unidos y que no llegó a Alemania hasta 1951. Si tenemos en cuenta que Hitler empezó, según Cujao, a escribir estos diarios en 1933, era anticipativo de la hostia, ¿eh? Bien, la tinta y además las tapas. Las tapas del libro eran de poliamida 6, de nylon, que era con lo que las chicas se ponían medias entonces, pero que todavía no se fabricaba en otro tipo de productos. En resumen, ¿cómo es posible que gentes de tal nivel, con tales responsabilidades, que mueven tantas cantidades, sean capaces de tragar con una falsificación hecha a toda prisa? ¿Cuál fue la reacción? Muy sencilla. Inmediatamente, tanto tiempo como Stern se desdijeron y ganaron mucho más dinero. Nos han estafado, somos unos infelices. Nos han partido el corazón, porque nosotros queríamos transmitir la verdad al público. No. Era prensa sensacionalista. Y desde entonces el sensacionalismo, la falsedad, la manipulación de la información por parte de la prensa, de los medios de comunicación, se ha ido prolongando en exposición geométrica exponencial. Este es un ejemplo de lo que no debería ser un periodismo honrado. Este es un ejemplo, es un antecedente de lo que hoy se ha convertido el periodismo, que no es honrado. Ahí tenemos ahí a sonriente Cujao, que se había colado y que tuvo la inteligencia de coger todos los cuartos que había pillado y se fue a Suiza. ¿Pero qué pasó? Pues pasó lo siguiente. Ya terminó. Que resulta que publicó el Ministerio de Justicia de la República Federal Alemana que se había pagado muchísimo más dinero del que había cobrado Cujao. Con lo cual Cujao, estafador, se sintió estafado por Heidemann. ¿Y qué hizo? Esto es un golpe de efecto. Atravesó la frontera, se entregó en el primer puesto de policía alemán, firmó una confesión con la letra de Adolfo Hitler, firmó con la firma de Adolfo Hitler y puso debajo, entre paréntesis, alias Konrad Cujao.
Evidentemente no había defensa, ni para Eichmann ni para él. Le condenaron a 3 años a Pujao, de los cuales solo cumplió 1, y cuando salió montó una tienda de falsificaciones. Legal. A ver, ¿quieres un auténtico Miró hecho por Pujao? Yo te lo pinto. ¿Quieres un Dalí hecho por Pujao? Yo te lo pinto. Es más, si accedéis a internet, esa tienda todavía funciona y tiene auténticos Dalís firmados por Pujao o Van Gogh. El precio mínimo es de 1.500. Es casi accesible si hacemos un sacrificio de personas humildes como nosotros. El hecho es que Pujao también fue víctima de sí mismo, porque cuando murió, hay que tener cuidado con lo que se compra por internet, su sobrina empezó a falsificar auténticos Pujaos, con lo cual entramos en una línea de espejos. Imaginaos los espejos que se ponen enfrente, constantes reflejos. Vamos a ver, esto es un Pujao de la sobrina de Pujao, pero es un Dalí. Bien, en fin, para terminar esta aventura fantástica, decir que no tenemos que sentir ninguna simpatía por esta gente, aunque nos haga reír. Si recordamos, por ejemplo, las aventuras de Tilley, Spiegel, del libro de Colster, o de Simplicius Simplicissimus, de Grimmelhausen, o el Buscón de Quevedo, sí que es atractivo leer lo que es un sinvergüenza, lo que es un pícaro, lo que es un ladrón relativamente simpático, pero si nos toca a nosotros, nos apetece estrangularlo. No hay que tener simpatía por ellos. Para terminar, decir que Silvio Berlusconi patrocinó la publicación de unos auténticos diarios de Benito Mussolini que resultaron ser tan falsos como los de Hitler. El libro que podéis leer, si tenéis la cortesía, primero haréis un honor haciéndolo, porque un libro es una cosa que en pocas horas lee una persona, pero que redactarlo te lleva horas hasta encanecer, y que es una satisfacción la transmisión del conocimiento, no el beneficio económico. Muchísimas gracias a todos. Una pregunta. ¿Sabe usted si Pujao tenía algún tipo de relación familiar con Ana Frank? ¿Pujao tenía algún tipo de relación familiar con Ana Frank? O... ¿Pujao tenía algún tipo de relación familiar con Ana Frank? Lo he entendido perfectamente. Con el padre, en todo caso, seguro. También utiliza bolígrafo. También, por eso. ¿Alguna otra pregunta? Un comentario. Es que en el año 83 los alemanes casi la liaron con las maniobras de la NATO. Los del este se creían que les iban a invadir. O sea, había un ambiente muy tenso. Es que ahora nos reímos y parece una tontería, pero la gente estábamos muy crispados en aquella época. Y casi se liaron los alemanes. Había un nivel de histeria a los dos lados del muro y siempre fue. Muy bien, nada.